de dos cuestiones que aquí no han quedado claras. Dice el senador que me antecedió que no hemos dejado claro sobre la confidencialidad. Eso es un tema aparte de la investigación. No es que digamos en una investigación y en un tema que compete resolver, en qué sí estamos a favor y en qué no estamos a favor. No, de la investigación tiene que derivarse todo el proceso, la confidencialidad, los que fueron espiados, los que no, por qué en el Estado de México hay actores del Estado de México que no están. O sea, es una serie de suspicacias porque esa investigación no ha sido concluida. Y también lleva una rectificación de hechos mucho más profunda. Y hace algunos momentos en esta misma tribuna preguntábamos de la naturaleza de los organismos auxiliares. Y se dice que los organismos auxiliares no dependen del gobierno del Estado de México. Se dice que los organismos auxiliares no reciben recursos del Estado de México y sí habría que valorar, y yo pediría que nos pudieran leer el párrafo segundo del artículo 103 de la Ley de Seguridad del Estado de México, pues para que sepamos la naturaleza de los organismos auxiliares, cómo se crean, de quién reciben dinero y bajo qué temas, a qué se pueden dedicar. Y yo diría que si los cuerpos de seguridad auxiliares, que además deben de estar reglamentados, y parece que la reglamentación a fondo no aparece por ningún lado, no podrían aparecer en la página de la Agencia de Seguridad Estatal, dependiendo de los órganos auxiliares. Si no dependiesen, como lo dice la ley, del gobierno del Estado de México, pues su cuenta no podría ser www.cusaem.gov.mx. ¿Dependen o no dependen? ¿Son o no son? ¿Cuál es su naturaleza y reciben recursos o no lo son? Si estos organismos auxiliares dependen del gobierno del Estado de México, aunque son auxiliares y privados, los entendemos, yo sí quisiera también, para rectificar los hechos, cómo es que un organismo de esta naturaleza viene a esta comisión permanente, porque el doctor Benítez hablaba de seriedad en estos procesos. Y lo que hemos expresado es que queremos una investigación profunda de todos. Esto no es un tema electoral, por eso estoy obligado a usar esta tribuna en una rectificación de hechos. No es un tema electoral, se cruza en un proceso electoral y no puede ser que por un proceso electoral se frenen este tipo de cuestiones. ¿Por qué vuelven a salir? Porque hay muchas dudas que no quedaron ahí claras. Que se investigue y se deslinden responsabilidades. Porque además ahí hay varios espiados de diversos partidos políticos. No se ha dicho con toda claridad, yo lo diré, uno de esos espiados fue justo nuestro presidente nacional del PAN. Justo fue uno de los espiados. Que se investigue y se deslinden responsabilidades. Y yo coincido que se van acabando los argumentos, algunos se les acabaron al inicio del debate. Rápido se enojaron y agredieron, pero bueno. Las ofensas como... El diputado Navarrete Prida desea formularle una pregunta. Sí, claro que sí, con gusto, nada más concluyo esta parte. Las ofensas como el lodo, hay que esperar a que se sequen, se caen solas cuando no tienen sustento. Y previo a que el diputado Navarrete pueda hacer uso de la palabra, yo sí celebro que qué bueno que el PRI esté a favor de este asunto, porque lo que el PAN pretende es que de fondo deslindemos responsabilidades, investiguemos. Si hay responsables de un color, de otro color, o no tienen color, o quien sea el responsable, que se diga quién es y que se le sancione. Yo creo que en la vida democrática de este país tenemos que llegar ya a una nueva dinámica. No se trata de que si el PAN dice que el PRI, si el PRI dice que el otro, si el PRD no dice nada, como hoy no ha dicho nada. Se trata de que se llegue a concluir una investigación. Sí lo decimos con toda certeza, y lo vuelvo a repetir en esta rectificación de hechos, nos genera duda que la investigación sea en el Estado de México, que ahí se haya hecho todo este proceso de desmantelamiento. Sí nos genera duda que estén todos los actores relevantes políticos de este país espiados, excepto el gobernador Peña Nieto, que era un actor muy relevante. Desde esa fecha se vislumbraba que iba a competir en su partido, que iba a participar, y bueno, el Estado de México de suyo, esa gubernatura da para ser un actor
muy relevante. Esa es la duda, pero esa es una duda, esa es una suspicacia, que aquí la traemos para discutirla. Por eso ahora queremos exigir que se investigue, se deslinde y entonces se pongan las cosas claras para que no existan estas suspicacias. La suspicacia se da porque también, y eso está documentado en los medios, y está documentado en el proceso. Dicen que no hay elementos probatorios, pues no. Cuando ya llegaron las autoridades, todo ese sistema estaba desmantelado, ya se habían llevado la información, ya habían pasado muchas cosas. Justo es lo que queremos que se investigue. Vuelvo a reconocer que el PRI está en ese sentido. Coincidimos en que lo que requerimos es esencia en una investigación profunda y que se deslindan responsabilidades con quien las tenga. Presidente, estoy a la orden con la pregunta de Navarrete. ¿Puede el diputado Navarrete Prida formular su pregunta? Gracias, ¿Desea formular una pregunta? También lo anoto. Tengo una lista larga. ¿Una pregunta? De acuerdo. La pregunta que quisiera hacerle es una doble pregunta. Es, si usted sabe, señor diputado, además amigo lo considero así, que los órganos, los cuerpos auxiliares de seguridad del Estado de México, por ley del Congreso local, son eso, órgano auxiliar de la seguridad en el Estado de México que no recibe recursos económicos provenientes del Estado de México, y que esa es su naturaleza jurídica, y que de ahí deriva su personalidad jurídica, y que además, revisada esta personalidad jurídica por la Secretaría de la Defensa Nacional, le ha revalidado la licencia de portación de armas colectiva. Usted, que fue diputado local, la pregunta es, no sé si usted sabe esto, que esto a lo mejor responde a esa duda que está usted planteando. Y la segunda pregunta es, si usted como abogado piensa que en un asunto de esta trascendencia es válido venir a argumentar con una suspicacia. Yo también podría tener la suspicacia de por qué no aparece usted si ya pintaba para ser un buen legislador, me extraña mucho. Entonces, la pregunta es si como abogado piensa que si es serio decir que con una suspicacia podemos venir a discutir este tema. Muchas gracias, don Alfonso Navarrete Prida, por esta inteligente pregunta. Conocemos la naturaleza de los órganos auxiliares. Conocemos la función de los órganos auxiliares, por supuesto, si no, no me atrevería a venir aquí a expresar estas circunstancias. Pero yo le diré, esos órganos auxiliares que dependen del gobierno del Estado de México por naturaleza de creación, están obligados a rendir informes, resultados de transparencia. La acusación que ha habido aquí, ¿y por qué lo dejamos en el tema suspicacia? Pues porque nadie nos ha dado el carácter de Ministerio Público, como bien ya lo argumentó el doctor Benítez, usted mismo. Si fuéramos ministerios públicos no habría suspicacia, habría una investigación y tendríamos la certeza de eso. Pongámonos en el supuesto de que los recursos de este cuerpo de seguridad auxiliar hubiera pagado a esta empresa con recursos privados. Eso está obligado en un informe de transparencia. ¿Qué le encargó? ¿Bajo qué dinámica? ¿Bajo qué tema? Una empresa que había surgido poco tiempo antes. Eso no es suspicacia, porque la investigación está en torno a personajes concretos vinculados a esa empresa. Eso es lo que nosotros pedimos que se investigue. Lo que aquí se demuestra es que había un vínculo entre el gobierno del Estado, ese organismo auxiliar de seguridad pública y esa empresa. Como no soy Ministerio Público, pues yo tendría materia para investigar más a fondo y determinar qué pudiese haber ahí. Pero es justo lo que le pedimos al Ministerio Público, es justo lo que pedimos en este deslinde de responsabilidades, que nos diga cómo está ahí cada paso. Yo creo que en esa investigación, lo digo con mucho respeto, diputado Navarrete Prida, seguro que el nombre de alguno de nosotros no estaba en esa, pero seguramente en otro, sí. Eso es rumor, pero en el Estado de México es sabido que muchas de las cuestiones de los partidos políticos y de los actores, pues eran seguidas al pie de la letra en muchos de estos esquemas. Lo hemos vivido, lo hemos sufrido, y bueno, en esa no,
pero le aseguro que si rascamos por ahí en alguna otra también nos escuchaban, ¿no? Ha concluido, diputado Pérez Cuevas. Muchas gracias. Perdón, senador Torres Mercado, mil disculpas. Evidentemente el senador Torres Mercado había pedido formularle una pregunta. ¿La acepta usted? Diputado, ¿la acepta? Adelante. Adelante, senador. Sí, además breve. Señor presidente, por su conducto que nos diga el diputado Pérez Cuevas, si tiene conocimiento de quién depende la Procuradora General de la República, cabeza del Ministerio Público de la Federación. Primera. Segunda, constitucional y legalmente, ¿a quién incumbe la investigación de estos hechos probablemente delictuosos? De modo muy puntual. Muchas gracias, senador. Una pregunta que diga, el diputado parece muy jurídica. Mire qué interesante que usted acaba de venir a hacer uso de esta tribuna diciendo que cuando se acaban los argumentos empiezan los Fíjese qué interesante. Hace 2 minutos usted acaba de hacer uso de esta tribuna diciendo que cuando se acaban los argumentos vienen este tipo de ataques. Mire, nada más usted se ha dado respuesta. Si yo viniera de una generación de hace muchos años, pensaría que la procuradora tendría que actuar conforme a lo que le diga, lo que en ese viejo sistema estaban acostumbrados al poder absoluto de decir, haz tal o cual cosa. Hoy la procuradora depende, con una base constitucional y legal distinta a la de muchos años, a apegarse estrictamente a la ley, a hacer una investigación profunda conforme a la Constitución y a determinar. Eso es lo que le estamos pidiendo justo que hagan, una investigación y un deslinde de responsabilidades, porque hay muchas dudas sobre ese proceso. Y de lo otro, pues usted se ha dado respuesta, se acaban los argumentos y ahí está el resultado. Gracias, diputado. Ahora sí, el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Informo a la Asamblea que tengo inscritos también al senador Carlos Sotelo, al diputado José Luis Jaime Correa y al diputado Víctor Manuel Castro Cosío. Adelante, diputado. Bueno, primer día. Gracias, presidente. Es muy interesante, o son muy interesantes estas sesiones de la Comisión Permanente, por la confrontación habitual entre el grupo parlamentario del PRI y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque desde luego se hace, o se quiere, o se pretende hacer un uso político con los distintos puntos de acuerdo, con las iniciativas de ley, con las distintas discusiones. Yo creo que lo importante aquí es que nos tranquilicemos todos, que no busquemos encontrarle una ventaja política, electoral, inmediata, coyuntural, a cualquier punto de acuerdo. Nosotros estamos a favor de la propuesta del senador Madero. Consideramos que sí debe haber pues una solicitud al menos de información, tal vez como lo explicaba el senador Torres Mercado, en cuanto a la coadyuvancia habría fundadas dudas acerca de la pertinencia jurídica de la coadyuvancia, porque legalmente esta corresponde por disposición de la ley solamente a las víctimas y a los ofendidos. Pero en el tema que tiene que ver con la solicitud de información y el exhorto a la Procuraduría General de la República para que investigue este hecho de espionaje, pues nos parece totalmente correcta la propuesta del senador Madero. Yo quisiera agregar que no solamente se trata o debiera plantearse así el punto de acuerdo para que se solicitara la investigación respecto al espionaje de este hecho concreto, sino que la Procuraduría General de la República atendiera todos los hechos de espionaje. Simplemente voy a recordar uno que a los diputados nos correspondió al inicio del último periodo ordinario de sesiones,
el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presentó una denuncia por espionaje en la Cámara de Diputados, que hasta el momento no sabemos cuál ha sido el curso de esa denuncia por espionaje que había en las oficinas del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Sé que también hay otras investigaciones en curso por espionaje en la Procuraduría General de la República y no conocemos el resultado de esas investigaciones por espionaje. Entonces es importante que aprovechemos la propuesta del senador Madero para que las distintas investigaciones, las distintas averiguaciones previas abiertas por hechos de espionaje que tiene a su cargo la Procuraduría General de la República sean analizadas, sean investigadas, sean llevadas, como dijo aquí el diputado Navarrete Prida, a sus últimas consecuencias en la investigación correspondiente. El espionaje político en México es una herencia del viejo régimen, es una herencia del viejo régimen autoritario, es una práctica que debe ser erradicada, que no corresponde a los tiempos democráticos que decimos muchos de nosotros nos ha tocado vivir, y por supuesto que esa práctica de espionaje que realizan instancias federales, tal vez el CISEN, pero también instancias locales en todos los estados de la República, y aquí incluyo al propio Distrito Federal, pues deben ser erradicadas. El espionaje político no debe tener cabida en el sistema que nos queremos dar, en un Estado de Derecho. El espionaje político no debe tener cabida en un sistema democrático. Es contrario a los derechos humanos de los habitantes de este país y desde luego constituye pues ilícitos que las autoridades competentes deben investigar. Entonces yo diría, para concluir, que enhorabuena, el punto de acuerdo, estamos a favor de la propuesta de Navarrete Prida para que este punto de acuerdo sea reformulado y se investiguen todos los hechos de espionaje que a nivel federal competan, que todas las averiguaciones previas a este respecto sean analizadas por la Procuraduría General de la República. Agrego simplemente que nosotros estamos en desacuerdo con afirmaciones que aquí se han vertido. Nosotros, por ejemplo, lo hemos manifestado en la izquierda mexicana, estamos en desacuerdo con el hecho de que existan investigaciones o información secreta. Creo que en un Estado de Derecho democrático no debe haber información secreta. Debe haber, eso sí, información confidencial y para casos concretos. Estamos también en desacuerdo con el hecho de que la averiguación previa, una vez concluida, se entienda como información reservada hasta por 12 años. Nosotros consideramos que una averiguación previa concluida debe hacerse pública y no esperarse a 12 años para conocer los resultados de una averiguación previa. Y les pedimos a los compañeros de Acción Nacional y a los compañeros del PRI que se serenen, que actuemos en el marco de la ley, que actuemos en el marco de la Constitución, que le pidamos a la Procuraduría General de la República que realice las investigaciones correspondientes respecto a las averiguaciones previas que tenga a su cargo, iniciadas con motivo de delitos de espionaje o de revelación de secretos oficiales o no, y que actuemos pues en el marco de la legalidad, que vayamos a la jornada electoral del próximo 1 de julio con un ánimo sereno, sin violencia, esperando que los ciudadanos organicen adecuadamente el proceso electoral, que las instancias electorales determinen lo que a su derecho corresponda, que el Tribunal Electoral valide los resultados electorales sin tener aspavientos y sin tener ánimos
de conflicto, ánimos de violencia, ánimos disruptivos en un proceso electoral que por su naturaleza debe ser pacífico y democrático. Entonces, aceptamos el punto de acuerdo del senador Madero, pedimos la reformulación del diputado Navarrete Prida y que se investiguen todos los hechos de espionaje que competan a las autoridades de procuración de justicia de carácter federal. Eso es todo, compañeros, muchas gracias. Gracias, diputado Jaime Cárdenas. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Carlos Sotelo, del Grupo Parlamentario del PRD. No, fíjate que no. Muy buenas tardes, muchas gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros legisladores. Hemos estado escuchando con atención este debate entre el PRI y el PAN y sin duda algo tenemos que decir. Es de preocupar que efectivamente en nuestro país se sigan dando estas prácticas de espionaje. Sucede, acontece el espionaje a la clase política y no solamente a la clase política. Y por ello no podríamos sino estar de acuerdo en que se apruebe esta propuesta del senador Madero, presidente del partido gobernante hoy en México, todavía. Pero no podemos dejar de decir algunas apreciaciones. Esta propuesta que hace el senador Madero, presidente del partido gobernante, es el reconocimiento del fracaso de la alternancia. Es un síntoma o una evidencia más de que en México los partidos de acción, los gobiernos que ha encabezado el Partido Acción Nacional han sido un rotundo fracaso. Por eso hay que cambiar. Por eso hay que ir a una nueva alternancia. Que se vayan los que no han podido, pero tampoco regresen los que también están acostumbrados a las mismas prácticas y que por eso se fueron democráticamente en el 2000 el PRI. Ni la continuidad ni la restauración, porque senador Madero, lo que su punto también implica de manera clara es colocar en tela de duda la actuación de la Procuradora General de la República. Aquí debiera decir una comisión que dé seguimiento al desempeño de la Procuradora. ¿Por qué no ha investigado bien? ¿Por qué no ha hecho bien su tarea la titular de la PGR? Más que ser coadyuvantes en una investigación, lo que debería de plantearse es una comisión que evalúe el desempeño de la Procuradora, para que en este y en muchos otros temas, ¿por qué no ha hecho bien su trabajo? ¿Por qué no ha dado resultados creíbles, siquiera para la gente de su partido? Porque evidentemente lo que el PAN ha venido aquí a plantear es que no creen en la conclusión, así fuere parcial, que la PGR ha planteado en este caso. No le tienen confianza, por eso están planteando una comisión coadyuvante. Adelante, nos parece que lo que ayude en materia de transparentar, en materia de investigar, de dar certeza, pues está bien. Y aquí hemos visto durante casi 2 horas, pues un debate de la derecha de este país, la derecha de México, queriendo discutir temas que para la nación debieran ser temas superados a partir de la alternancia hace 12 años. En verdad que es lamentable que después de 12 años de alternancia estemos discutiendo casi igual a antes del 2000. Por eso, el 1 de julio, el pueblo mexicano tiene la oportunidad de en verdad hacer posible una nueva alternancia y que las reformas al régimen político
las reformas en materia de procuración de justicia caminen, sea posible que el Ministerio Público Federal sea un órgano autónomo para que esté fuera de duda de la orientación política que la PGR en muchos casos tiene sin duda en el ámbito de su desarrollo, de su desempeño. Por cierto, el Partido Acción Nacional se ha negado reiteradamente a avanzar en las propuestas para darle autonomía de gestión, autonomía en el funcionamiento a la Procuraduría General de la República. Un conjunto de propuestas que el Partido Acción Nacional tenía en su propuesta para el país, cuando llegaron al gobierno federal se les olvidó. Las metieron al archivo muerto y ahí las tienen guardadas, porque les gustó el modelito, lo que era tricolor, le dieron una barnizada blanquiazul y les gustó. El mecanismo del control, el mecanismo de la corporación. Imagínense, cuando México logró la alternancia en el 2000, nuestro país era un país de monopolios, de oligopolios, en materia de radiodifusión, de telecomunicaciones, de minerales, de alimentos, de servicios financieros. 12 años después, México sigue siendo exactamente lo mismo en materia de monopolios y oligopolios, pero también en materia de monopolios sindicales, de corporaciones sindicales clientelares. Ninguno de ellos ha sido tocado con el ápice de un pétalo. Es más, todos los monopolios, los económicos privados, los monopolios sindicales, clientelares, corporativos, todos prácticamente no solamente subsisten, se han fortalecido en los 12 años de gobiernos panistas. Por eso, me parece que lo que hay que propiciar es una nueva alternancia que en verdad abra la ruta de una transformación democrática, social, en favor del pueblo mexicano, y eso creo que está pronto. Que se apruebe la propuesta, que se reformule, que se investigue, pero en verdad no pasará más allá de lo que se ha intentado en otras ocasiones, como por ejemplo cuando en la Cámara de Diputados se constituyó una comisión, la comisión que denominaron como el libro, por cierto, muy buena investigación, está documentado, de la periodista Ana Lilia Pérez, Camisas Azules, Manos Negras, un libro que debiera releerse, contiene contratos, facturas, documentos que prueban lo que ahí se asevera de una corrupción profunda, enorme en Pemex, donde altos funcionarios del gobierno federal, todos del Partido Acción Nacional, están ahí evidenciados. La Cámara de Diputados acordó constituir una comisión que inclusive lleva este nombre, Comisión de Camisas Azules, Manos Negras, y lo único que se hizo después de ello fue ser saboteada, ser bloqueada, para que no se investigara, no se hiciera lo necesario y se llegara hasta las últimas consecuencias, como hoy viene aquí el PAN a plantearnos que se investigue un espionaje, cuando el saqueo al país, el saqueo a Pemex, donde personajes importantes del Partido Acción Nacional están ahí señalados, ahí sí que no se investigue, que no se llegue a las últimas consecuencias, que la impunidad siga presente. Por eso confiamos que el día 1 de julio en México será posible una nueva alternancia y abriremos la vía para una verdadera transformación que a México tanto le urge. Muchas gracias. Gracias, senador. Finalmente, en la lista de oradores tiene el uso de la tribuna el diputado José Luis Jaime Correa, e inmediatamente después veremos la propuesta reformulada que se pondrá a consideración del Pleno. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el tema que hoy nos ocupa es un tema bastante delicado y nosotros, los legisladores del PRD, venimos por mi conducto también a expresar nuestro apoyo
a este punto de acuerdo. Y desde luego compartimos la propuesta de reformulación que ha planteado el diputado Jaime Cárdenas, porque el espionaje político, como una de las herencias del viejo régimen, debe ser combatido permanentemente. Y no solamente en el caso de una entidad, sino a nivel nacional y en todas las entidades, independientemente del partido que gobierne en cada estado de la República, independientemente del partido que gobierne en cada municipio y a nivel nacional. Nosotros consideramos que nuestro sistema democrático aún es incipiente y que necesita anclarse en aspectos específicos que involucren a todos los actores políticos en los procesos electorales, que propicien la ampliación de los derechos y el ejercicio, pero sobre todo la formación de ciudadanía, así como la perspectiva, que es de lo que estamos muy necesitados, no solamente entre los ciudadanos, sino sobre todo entre los gobernantes. Estamos necesitados de la construcción de una cultura democrática para saber conducirse en la sociedad, pero también una cultura democrática para gobernar con apego estricto a la legalidad, pero también escuchando a la gente y respetando los derechos humanos. En este sentido, creemos que se encuentran en riesgo el respeto de los principios de equidad y legalidad que deben regir en todo momento la vida política de México. Cuando iniciamos esta sesión el día de hoy, todos nos entusiasmamos cuando recurrimos a generar un minuto de silencio por los asesinatos realizados en Chiapas y en el estado de Guerrero, uno de ellos militante del PRD. Pero ¿qué nos preocupa? Que mientras la ciudadanía está esperando que esta comisión permanente, y tal como lo dijo el diputado Benítez Treviño, con las facultades establecidas en la Constitución, vigile el interés ciudadano, vigile la estabilidad y la paz en este país, nos la pasamos discutiendo más de 3 horas, como en otras sesiones, temas que terminan en banalidades, temas que terminan resintiendo los reclamos contra la pena de muerte. Pero sobre todo, yo creo que ahora lo que nosotros necesitamos es responder a la ciudadanía para dar garantía, para dar certidumbre de que vamos a un proceso electoral en donde todos requerimos serenarnos y requerimos condiciones de equidad, pero sobre todo necesitamos contribuir a que no haya violencia, a que no haya mayor confrontación, a que se promueva la participación ciudadana. Estos temas de los que se ha hablado hoy, de asesinatos, nos preocupa porque puede ser la tentación para ampliar la ola de crímenes en el marco del proceso electoral. Pero también se están generando tentaciones de represión. Pues, ¿qué podríamos decir? El día de hoy fue desalojado el plantón de Mexicana de Aviación por la Policía Federal. ¿Qué podemos decir de lo que se ha hecho contra los maestros que reclaman democracia en su sindicato, el más grande de América Latina, y reclaman democratización? Podríamos poner otros ejemplos, como en el Estado de México. El domingo 3 de junio fueron agredidos los militantes del PRD en el municipio de Nicolás Romero. De eso hay actas, hay heridos, hay denuncias y esperamos pronta investigación. En el municipio de Acolman, también el 6 de junio fueron agredidos compañeros nuestros del PRD en plena campaña electoral actuando de manera pacífica, y fueron agredidos por gentes del PRI. En el municipio de Chimalhuacán, el sábado 9 de junio a las 13 horas, un grupo de aproximadamente 200 personas pertenecientes a Antorcha Campesina agredieron a nuestros candidatos a diputados federales, a nuestros candidatos a diputados locales y a presidentes municipales de esa zona. ¿Qué significa esto? Pues que se está ampliando el clima de inestabilidad, de tensión, de confrontación, y tendríamos que recordar que en el municipio de Jiquipilco, el 31 de mayo,
el candidato de una coalición, miembro del PT, fue emboscado por priistas del municipio de Jiquipilco, y de eso hay denuncias, hay actas, y esperamos que pronto terminen las investigaciones. Pero el día de ayer nuevamente apareció el fantasma de la represión y el fantasma en la contienda de la confrontación física. En el municipio de Ecatepec, tierra del gobernador del Estado de México, fueron agredidos nuestros candidatos a diputados federales en el municipio de Ecatepec, y por eso lo traemos aquí. Y nos preocupa porque hay que acabar con este clima de violencia. Ni una represión más, pero tampoco ninguna provocación más. La ciudadanía requiere condiciones de paz, de tranquilidad, para que transitemos en este proceso electoral, gane quien gane. Nosotros tenemos confianza en nuestro candidato como ustedes en los suyos, pero solo una cosa les decimos: nada debe quedar impune, ni el espionaje, ni la represión, ni las provocaciones en el proceso electoral. Por ello, ponemos nuestras esperanzas en la ciudadanía y les decimos con plena satisfacción: el cambio verdadero está por venir. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Para concluir con este tema, voy a pedir que se ponga sonido en el escaño en que se encuentra el senador Gustavo Madero, por favor. Muchas gracias. Después de una intensa deliberación y debate, creo que podemos encontrar una redacción que respalde las intenciones, la voluntad de todos, sin hacer juicios que se puedan asumir de parte de los otros actores políticos, dado que reconozco que todos buscamos que se esclarezcan los hechos de las acusaciones de unos delitos graves como es el espionaje. Y la propuesta sería cambiar la redacción del punto de acuerdo para que quede en un solo punto de acuerdo. Me voy a permitir leerla y la entregaré a la mesa directiva. Decía: punto de acuerdo único, se exhorta a la Procuraduría General de la República para que informe el estado de las investigaciones sobre los casos de espionaje político en contra de legisladores federales que se han incurrido, especialmente los casos denunciados por el senador Manlio Fabio Beltrones, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo y el senador Gustavo Madero Muñoz. Dado en el salón de sesiones por la Comisión Permanente a los 13 días del mes de julio del 2012. Me permito hacer esta expresión no por personalizar, sino para que quede la referencia nada más de los casos que hay pertinencia de la solicitud a la información a la Procuraduría General de la República. ¿Sí? Sí. A ver, primero, permítame, sonido en el escaño del diputado Navarrete Prida, que había hecho llegar una propuesta distinta a esa. Bajo la propuesta del senador Madero, yo retiro mi propuesta. Creo que es incluyente y creo que podemos, si es el caso, llegar a un acuerdo que sería lo ideal común. Sonido en el escaño del diputado Guerra Abud. Gracias, presidente. Yo quisiera someter a la consideración del senador que agregáramos también la denuncia que presentó nuestra amiga, la candidata en ese entonces diputada Josefina Vázquez Mota, por un espionaje de la cual ella fue afectada. Entonces, que se agregara también eso en la propuesta que se está haciendo. Bueno, el senador Madero no tiene inconveniente. Si alguien en la Asamblea, si no hay alguien que tenga inconveniente, voy a pedir a la Secretaría de lectura nuevamente a la propuesta que modifica, que sustituye a la originalmente presentada y que inmediatamente después pregunte a la Asamblea si se admite a discusión y si se aprueba. Pongo a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo con el pronunciamiento único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que informe el estado de las investigaciones sobre los casos de espionaje político en contra de legisladores federales que han ocurrido especialmente los casos denunciados por el senador Manlio Fabio Beltrones, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo y el del senador Gustavo Madero. ¿Está de acuerdo el diputado Guerra? Correcto. Pregunte la Secretaría de la Asamblea si se admite a discusión e inmediatamente después si se aprueba.
Pregunto a la Asamblea si el asunto está suficientemente... si se admite a discusión y votación el punto presentado. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Los que estén en contra, levanten la mano. Se admite a discusión, señor presidente. En consecuencia, pregunte ahora la Secretaría de la Asamblea en votación económica si la propuesta es de aprobarse. Consulte a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta. Bueno, en ausencia de oradores, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición presentada. Los que estén por la aprobación, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Los que estén en contra, con un voto en contra, se aprueba, señor presidente. Muchas gracias. Aprobada la propuesta, comuníquese. Se concede el uso de la palabra a la diputada Maritelma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que explique por qué no han sido canalizados los subejercicios del presupuesto de egresos 2012 detectados en la revisión de las finanzas públicas para el periodo de enero a abril del año en curso. Tiene el uso de la palabra la diputada Maritelma Guajardo. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática insiste en la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para que explique la discrecionalidad en el uso de presupuesto de egresos 2012 con fines electorales. Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 6 de junio del año en curso, el Grupo Parlamentario del PRD presentó una proposición con punto de acuerdo para que compareciera el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. El objeto es que explique el manejo del presupuesto de egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio 2012 y las razones tanto de los subejercicios como de los ajustes, recortes y ampliaciones aprobados por la dependencia que rebasan lo autorizado y aprobado por la Cámara de Diputados. Ello debido a que en días pasados la Secretaría de Hacienda envió a la Cámara los resultados preliminares de las finanzas públicas para el periodo enero-abril del presente año. La revisión de los datos de las finanzas públicas hasta el mes de abril permite destacar los siguientes rasgos. 1. Los ingresos han mostrado un crecimiento sobre todo en la parte petrolera. 2. El gasto registra un aumento mayor al ingreso con crecimientos notables en algunos ramos, que se comparan con notables subejercicios en el año anterior. 3. Se registran subejercicios muy elevados, con una enorme acumulación de disponibilidades que podrían haberse gastado una parte en mayo y la otra se erogaría durante el mes de junio. 4. Lo más preocupante es que la Secretaría de Hacienda ya ha efectuado varios recortes y ampliaciones que podrían tener la finalidad de impactar en el comportamiento electoral en zonas específicas del país. El presupuesto total hasta el mes de abril muestra un subejercicio de 209.881 millones de pesos, lo que equivale al 16.9% del total. Es decir, se ha generado una acumulación muy elevada de disponibilidades financieras. Una parte de ese enorme monto de recursos podría haberse ya gastado en mayo y otra podría, como lo mencioné, en el mes de junio. Con adecuaciones que han permitido concentrar enormes montos de recursos en rubros no solo no aprobados por la Cámara de Diputados, sino con objetivos de gasto no identificados con claridad y en pleno proceso electoral. Aunado a lo anterior, en la sesión pasada esta Comisión Permanente discutió un documento remitido a la Cámara
de Diputados por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación relativo al decreto que reforma el artículo 35º transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2012 para crear un fondo especial de recursos para atender las contingencias climatológicas extraordinarias por un monto de 15,000 millones de pesos, por lo que surge la siguiente interrogante: ¿por qué no se ha destinado el total o parte de esos recursos al problema de la sequía? Es por eso que proponemos lo siguiente: único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público para que explique el destino que han tenido los recursos obtenidos, tanto de los subejercicios como de los ajustes, recortes y ampliaciones aprobados por la dependencia durante el ejercicio fiscal 2012, así como las razones por las cuales no se han destinado esos recursos a la atención del campo, sobre todo en los estados afectados por las contingencias climatológicas, principalmente la sequía. Es todo, gracias. Gracias a usted, señora diputada Guajardo Villarreal. Informo a la Asamblea. Han quedado registrados la solicitud, primero ha quedado registrada la solicitud de que este asunto sea considerado en los términos del artículo 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de urgente resolución. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se considera este asunto de urgente resolución. Todo gusto, señor presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente u obvia resolución. A ver, permítame. Se pone a discusión de inmediato. Permítame tantito. Estamos en votación y no la vamos a modificar. Yo quiero solicitarle al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que permita que se desahogue el trámite. Y aprovecho para informar que este tramo de la sesión será regulado en los términos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, que es el aplicable a la Comisión Permanente en ausencia de un reglamento propio. Continúa la Secretaría con el trámite dictado. Todo gusto. Hemos expresado que consultaremos a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución y se pondría a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente y obvia resolución, señor presidente. Se considera de urgente resolución porque más de 2/3 partes, conforme al reglamento, han autorizado que este tema se ponga a discusión de inmediato. Ruego a la Secretaría dar lectura al resolutivo del punto planteado por la senadora Guajardo Villarreal, para inmediatamente después, sobre ese tema, sobre ese texto, abrir el registro de oradores en contra y en pro. Cerrado el registro de oradores en los términos del reglamento, al término de que hayan hecho uso de la palabra todos los que se hayan registrado en sentido a favor o en contra, la Asamblea decidirá si se encuentra suficientemente discutido. Esos son los términos reglamentarios. Lea, por favor, el punto resolutivo propuesto por la senadora Guajardo Villarreal. Con gusto, señor presidente. Punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público para que explique el destino que han tenido los recursos obtenidos, tanto de los subejercicios como de los ajustes, recortes y ampliaciones aprobados por la dependencia durante el ejercicio fiscal 2012, así como las razones por las cuales no se han destinado esos recursos a la atención del campo, sobre todo en los estados afectados por las contingencias climatológicas, principalmente a la sequía. Gracias.
diputado secretario. Informo a la Asamblea, como lo establece el reglamento, que se han inscrito en contra el diputado Arturo García Portillo, el senador Tomás Torres Mercado. En pro, el diputado Carlos Flores Rico, el diputado José Luis Jaime Correa y el diputado Jaime Fernando Cárdenas García. Gracias, perdón y gracias por la corrección. Discúlpeme, diputado. No habiendo quien se registre adicionalmente a la lista de oradores, al término del desahogo de la misma, se consultará a la Asamblea si se considera suficientemente discutido. Las preguntas se rigen por el artículo 20 del reglamento y se requiere la autorización del orador y de la presidencia. Tiene el uso de la palabra en contra el diputado Arturo García Portillo. Con su permiso, presidente, quiero explicar primero el motivo de la postura en contra de la fracción parlamentaria del PAN, porque la postura en contra no es respecto de la solicitud de información. La postura en contra es respecto de que para desahogar la información que se requiere, para obtenerla, para darle curso a esa necesidad de saber qué ha ocurrido con los posibles subejercicios del primer trimestre, sea necesario tener la comparecencia del secretario de Hacienda. Creo que luego en ocasiones queremos abusar de esta figura de las comparecencias cuando puede haber mecanismos ciertos, expeditos, para lograr tener y cumplir con los propósitos de esta Cámara, de este Congreso, que son justo los que ha señalado. Hay que recordar que el tema de los subejercicios están regulados en el artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entre otras cosas, aquí se establece que cada trimestre se estarán informando acerca de posibles subejercicios, cosa que no es, evidentemente, un subejercicio el que no se haya terminado de ejercer todo el presupuesto del año, sino solamente lo que estaba programado para ese tiempo. Así es que lo primero que debe quedar claro es que tenemos que determinar, de acuerdo a las disposiciones de la misma ley, cuando existan efectivamente subejercicios. Y la propia ley determina cómo se van a canalizar los mismos. Otro tema diferente es el asunto de los excedentes por la venta de petróleo, que también están regulados en esta misma ley, en su artículo 19. De tal manera que eso es respecto de la forma. Estamos de acuerdo con que podamos coincidir en que se solicite puntualmente a la Secretaría de Hacienda los criterios de los subejercicios que en todo caso hayan existido y sí determinar cómo se pueden reorientar a tareas prioritarias. Desde luego que coincidimos, ya lo hemos manifestado aquí en esta tribuna y en las sesiones ordinarias de nuestras respectivas cámaras, que coincidimos en la preocupación, en el problema que existe respecto de la sequía en el país, y que hay que hacerlo, hay que atender esta problemática sin duda sentida y que fue objeto de un debate muy largo la sesión pasada, en la manera que es correcto hacerlo con recursos reales disponibles, tanto en los programas y canalizados a las prioridades y emergencias que se determinen para este país. Afortunadamente, desde el 25 de enero se había ya dictado el acuerdo presidencial para mitigar los efectos de la sequía y en función de ese acuerdo ya se han estado canalizando recursos para atender esta problemática, más de 22,000 millones de pesos. Y por si fuera poco, en las semanas recientes ya ha habido reuniones del secretario de Gobernación
con los gobernadores de los estados más afectados para poder hacer el inventario muy puntual, exacto, preciso, de las personas y de las entidades que están en esta situación, para poder atenderlos y canalizarlos exactamente a ellos, a los que tienen esta necesidad puntualmente. Así es que nosotros pediríamos al grupo parlamentario del PRD que pueda aceptar esta visión como algo coincidente, sí pedir la información, sí tener la certidumbre de qué se ha hecho con todo eso, pero hacerlo por la vía de la solicitud de información, que además sería mucho más rápido, poniéndole un plazo perentorio, como lo hemos hecho, por ejemplo, en la comisión permanente pasada, que así se desahogaron muchos de estos aspectos. Muchas gracias. Gracias, diputado Arturo García Portillo. En los términos del artículo 21, inciso 5, se concede en forma alternada el uso de la palabra ahora a un orador a favor. El primero inscrito en la lista de oradores a favor es el diputado Carlos Flores Rico, a quien se concede el uso de la palabra. Hemos acordado en el grupo parlamentario del PRI acompañar este punto de acuerdo que propone nuestra compañera Maritelma Guajardo con algunas propuestas o matices que pudieran ayudar a encontrar un consenso entre la posición que tiene ahora el grupo parlamentario del PAN, la que tiene el PRD y la que nosotros buscamos. Tengo entendido con una gran claridad que el origen de la idea es analizar de parte del titular de las finanzas públicas cuál es la situación que guarda el ejercicio presupuestario al primer trimestre del año. Sin embargo, nos parece que siendo una petición o una solicitud muy atendible para la transparencia del manejo público de las finanzas, y sobre todo en este momento con vistas a la elección y con vistas también a la conformación del nuevo presupuesto, que valdría la pena recoger otras inquietudes y otras dudas y otras propuestas y otras exigencias que están en el seno del orden del día de hoy y que pudieran enriquecer esta comparecencia, o inclusive, si hay un consenso, buscar fórmulas para que tuviéramos mayor eficacia en la misma solicitud, cuidando y cumpliendo el objetivo inicial de la diputada proponente. Por ejemplo, el día de hoy, ustedes observan, hay cerca de 40 puntos de acuerdo planteados para desahogarse este día, de los cuales vamos a desahogar a lo mejor estos únicamente, los de urgente y obvia resolución. Pero en esos 40 encontré 9 que se relacionan con la actividad del señor secretario de Hacienda, 7 de los cuales son indiscutiblemente del alcance del propio titular de esa secretaría. Por ejemplo, el diputado Juan José Cuevas del PAN pide que la Secretaría de Hacienda revise el régimen fiscal de las instituciones de educación superior. El diputado José Luis Jaime Correa pide que se informe de las medidas de austeridad y disciplina del gasto público federal. El senador Castro Trenti reclama la suspensión inmediata del decomiso indiscriminado de autos usados en el norte de la República. El senador Coppola Llofroy y el senador Tomás Torres reclaman una revisión inmediata de las tarifas eléctricas, que está a cargo, entre otras secretarías, de la Secretaría de Hacienda también. El senador Castro Trenti reclama la transferencia inmediata de una deuda de 1.500 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda con el gobierno de Baja California para pagar los salarios de los maestros en el mes de mayo y junio. El diputado Silvio Lagos está expresando inquietudes por el abuso en el ejercicio de fideicomisos públicos a estas alturas del año.
la diputada Idalia Domínguez reclama un seguimiento y una información puntual sobre los fondos para braceros, entre otros temas. Pero es muy evidente también que en estos últimos 4 o 5 días, tanto el presidente de la República como el propio secretario de Hacienda han estado tocando otros temas de la agenda nacional que se relacionan con el futuro inmediato del país en materia económica. Por ejemplo, valdrá la pena entonces conocer también qué opinan y cuáles son las situaciones actuales en las finanzas públicas y en la composición del gasto público federal para dar cabida, por ejemplo, a propuestas que están en lisa en este momento en la agenda nacional que está con vistas a la elección del 1 de julio. Por ejemplo, ¿es posible, la pregunta es nacional, ¿es posible ahorrar 300,000 millones de pesos en servicios personales del gobierno federal? ¿Es posible, con sanidad de manejo de las finanzas públicas, con cuidado del equilibrio en el pago de salarios de empleados, de trabajadores, de médicos, de maestros, de enfermeros, etcétera, reducir esa partida? Segundo, ¿es posible reducir 200,000 millones de pesos del capítulo de consolidación fiscal, por ejemplo, reduciendo 160,000 que se canalizan para el IVA? ¿O es posible reducir, entre otros gastos, por ejemplo, 15,000 millones de la tasa menor en la frontera? ¿O es posible reducir el subsidio de gasolina y diésel en 150,000 millones, que es lo que está ahí metido? ¿Es posible reducir, digamos, ingresos por salarios que no son gravados en impuestos por 70,000 millones? Y estas preguntas que se han prestado a la valorización política deben ser aclaradas con toda responsabilidad. Y hay más preguntas que pudiéramos hacer. Los puntos de acuerdo pendientes, estas de la agenda nacional, que yo llamaría de la economía milagro, pero en fin, estos subejercicios que denuncia la compañera diputada Guajardo, pero también los sobreejercicios que mañana vamos a ver con el secretario de Desarrollo Social, conforman un cúmulo de cosas que pudiéramos aprovechar esta ocasión para preguntarle al secretario de Hacienda. Y por su cúmulo, yo creo que una comparecencia sería, en mi opinión, y en la del grupo parlamentario del PRI, compleja de hacer de manera eficaz e inmediata. Lo que sí pudiéramos hacer en atención a la propuesta del PRD es que esta comparecencia pudiera ampliarse en términos de los temas y segundo, hacerse práctica, inmediata y viable haciéndola por escrito. Por lo tanto, estaríamos a favor de dicha solicitud con esos dos matices, que se le cite, pero que pueda tener la opción de responder por escrito, de un plazo perentorio y ampliando los temas a los que acabo de mencionar. Esa sería nuestra propuesta y entregaré en un minuto más el texto redactado, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Carlos Flores Rico. Corresponde